Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio de la colaboración entre nosotros. este Redefiniendo Podcast. Mi nombre es Alberto Alvarado. Jan García de Corazones Pródigos, Wilfredo, Alexi, ¿verdad? De Iglesia Alexis. y ahora Iglesia Podcast, ya está, lo pueden buscar. Y Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast. Yo creo que el episodio de hoy es bien interesante, porque yo creo que es un tema bien, pues quizás un poco controversial. Es un tema ¿Cuál que no? no se habla. ¿Ah? ¿Cuál no de los que discutimos? Pero sí, pero no se habla mucho. Algo que quiero decir es que, por lo menos, si están escuchando Redefiniendo Podcast en Spotify, ya se supone que desde este episodio en adelante puedan ver los videos en la plataforma. Así que si están escuchando el audio, también pueden tener la opción de verlo en video. Así que, pues en esas estamos. Nosotros hacemos, ¿verdad? La transmisión en vivo, pero si lo estás escuchando después, pues sabes que si estás en Spotify puedes ver el video. Pues hoy vamos a hablar de... vamos a hablar hoy de, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Vamos a hablar de lo que es el hablar en lenguas, que, cuál es el orden, si hay orden, si no hay orden, si es, pues tú sabes, correr por ahí está bien. Y saludamos a la gente que está llegando a la transmisión. Entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo y qué dice la Biblia, el hablar en lengua. Hace poco en Puerto Rico, que es de donde nosotros somos, hubo una celebración donde se tiraron unas palomas al aire, que bendito, yo pienso que una de las palomas estaba herida porque estaba como rara, yo no sé, de tanto que la tenía, parece que el que la estaba aguantando la tenía bien apretada. Eh, pero vamos a hablar de todo ese tipo de cosas y yo creo que lo mejor que podemos empezar es, Wilfredo va a empezar hablando del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de eso. Después vamos a usar unos textos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia en respecto al hablar en lengua y este tipo de cosas? Y vamos a ir poquito a poco. Así que, Wilfredo, ahí zumba. Pues mira, yo creo que esto del Espíritu Santo es parte también de un tema que es bien complejo. Claro, estamos hablando de nuestro Dios, ¿no? Dios es complejísimo, ¿no? Y la Trinidad, ¿no? Nuestro Dios es uno solo, pero son tres personas. Esto tal vez puede ser un poco confuso porque el hecho de que Dios sea tres personas, son tres personas distintas con un propósito distinto y cada uno tiene, ¿verdad?, su personalidad, ¿verdad? Valga la redundancia. El Espíritu Santo tiene un propósito realmente en la tierra. Y este propósito lo establece primero Jesucristo cuando, ¿verdad?, ya Él va a ascender, luego de Él resucitar y Él establece cuál es el propósito, parte del propósito del Espíritu Santo. Y dice en Juan 5:26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eh, Así que estamos viendo primero que el Espíritu Santo, parte de su propósito es recordar lo que sabemos nosotros de Jesucristo. Por eso es que es tan importante leer la palabra. O sea, que el Espíritu Santo no va a sustituir nuestra lectura y nuestra alimentación de la palabra de Dios. Por eso es Yes, que es tan yes, importante estudiarla. yes, Por eso es yes. tan importante nutrirnos de ella. Porque asimismo en Juan 14:26 Jesús está diciendo, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Recordará. Así que es por eso es tan importante, ¿verdad? Esto, ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo tiene, es como ahora mismo el pegamento de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. La cabeza es Cristo, no es el pastor, ¿verdad? Perdóname si rompo tu bola de cristal, pero realmente el Las pastor no es vacas la cabeza. sagradas, ay Dios mío. El pastor no es la cabeza de la iglesia, es Jesucristo. El resto es parte de un cuerpo y todos somos un miembro distinto, órganos, tejidos, etcétera.
pero quien realmente le da vida a ese cuerpo es el Espíritu Santo, y ese es el que mantiene viva la iglesia, el que nos mantiene dirigidos hacia Jesucristo, y que no sea el centro ni nosotros, ni lo que yo quiero, ni que pues que me va a confirmar, que me va a dar el BMW que yo quiero, o el Ferrari, o lo que Bueno, eso es sea. prosperidad, eso es un tema que viene y vamos a tocar, que es la Claro, prosperidad según la Biblia y que cuál es el concepto que nosotros tenemos, ¿verdad? De prosperidad o la iglesia moderna, pero que es lo realmente lo que dice la menciono, Biblia. pero lo menciono Sí, más bien porque hay una manipulación de lo que es el Espíritu Santo, y eso es definitivamente. parte de lo que estamos verdaderamente trayendo el día de hoy. ¿Verdad? Yo creo que es importante que entendamos cuál es el rol del Espíritu Santo, porque el Hijo viene a sustituirnos a nosotros para cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir ahí al chavo, sino Alfredo, que Él Ahí vino está. ahí y... pudiera comentar algo de eso. Ujú. Una oración solamente, de un libro que leí, donde dice que el Padre planea la salvación. El Hijo, en este caso Jesús, hizo efectiva la salvación. Y la obra del Espíritu Santo es hacerla definitiva en la vida del creyente. Amén. Amén. Así que yo creo que es quien da sentido y quien da dirección a la iglesia para que se mantenga en ese propósito. Pero nada, yo creo que es un resumen súper resumido de una resumación de lo que realmente, nada, es broma, pero Esther, yo creo que si entramos totalmente en lo que es la persona del Espíritu Santo, podemos quedarnos toda la noche hablando. Sí, Pero ahí, yo creo que eso, eso es lo más importante que puedo mencionar relacionado al tema. De hecho, en marzo, el mes que viene, me toca la clase de neumatología, que es el estudio, ¿verdad?, del Espíritu Santo. brutal. Estoy sumamente emocionado porque el Espíritu Santo es el que está en medio nuestro. A veces yo escucho a los predicadores decir Jesús está aquí o whatever. Jesús está aquí. Y yo me asusto porque yo digo, "Ya, será la segunda venida o el rapto, no sé, me voy a quedar." El Porque Jesús no rapto. puede estar aquí, Jesús está en el trono, allá arriba, intercediendo por nosotros. Quien está aquí es el Espíritu Santo. Eh, y yo creo que hemos descuidado el estudio de la persona más importante en este tiempo, porque es la persona que está en medio nuestro y es el Espíritu Santo. Y es interesante porque la historia de la humanidad como que siempre se repite. La Biblia es tan exquisita que, ¿verdad? Lo que está escrito pues no se queda allá, sino que lo traemos acá. Y la Biblia siempre está hablando y se contextualiza en los tiempos y en las diferentes culturas. Pero nada, esa es mi introducción. No sé si Jan quiera dar una intro. No, una intro. Y si nos vamos a quedar aquí bailando, me dicen. Pero yo quiero refutar un poquito a Michael en lo que dijo, porque Michael dijo que le da miedo que cuando dicen que Jesús está aquí. Pero yo lo que veo es, ¿verdad? Cuando, por lo menos esta es mi interpretación, cuando se dice eso, es que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. So, cuando la iglesia se reúne, ahí está Cristo, ¿me entiendes? No físicamente, pero se tiene que manifestar Cristo donde nosotros estamos. Este, ¿verdad? Y no quiero que se convierta esto en una discusión sobre la Trinidad, porque si nos quedamos viendo todos los detalles de lo que es la Trinidad, y no lo digo como que refutando a Michael per se, sino como que eso es No, yo te un entiendo. nuance. Un nuance. Lo que Sí, yo pero creo que... entiendo tu punto, porque si son tres en uno, pues están los tres Claro, aquí y claro. están los tres allá, ¿me entiendes? Claro, Pero, y los no ovnis, que sé, son omnipresentes en todos lados, pero exacto. yo entiendo Sí, lo que tú dices, entiendo. que Cristo físicamente está en el trono allá, pero yo lo digo más como que si está en nuestros corazones y nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, pues claro que tiene que estar. Pero yo entiendo lo que tú dices, que si se está manifestando algo, como dicen, pues un culto, se prendió esto, pues Jesús está aquí ahora porque no Se estaba metió Dios. Ajá, se metió Dios y se metió Jesús, Esa como si no frase, ay, estuviera Dios antes. Yo mío. tengo problemas con ese lenguaje, porque Yo es como también. que Jesús estaba ahí ya, porque si Jesús es omnipresente y si la iglesia ya está ahí, pues Jesús no se metió porque Jesús ya estaba, ni el Se Espíritu metió Santo se Dios. metió porque ya estaba cuando tú llegaste a la iglesia o al templo, mala mía, pues ya Jesús estaba ahí y el Espíritu Santo estaban ahí porque si vive en tu corazón. Y a veces yo pienso que no saben lo que están pasando porque empiezan, Dios mío, ¿qué es esto?
Dios mío, ¿qué es esto? Y nos vamos a No, que- no, oye. Yo tengo un sticker que dice, Dios mío, qué locura. Y yo, ¿qué es eso Hay un de qué comentario, locura? mala mía que los interrumpa, pero me parece interesante el comentario que hace Bill Murray. No sé si puede ¿Cuál? resaltarlo. Este. Sí, Sí, dice, precisamente. fuimos mal enseñados en mi experiencia, como lo aprendí, era una fuerza, un poder. Sí, yo he leído material que dice eso. Material de Material de escuela discipulado. bíblica. De Ajá. discipulado. Y ese es el Y, peligro, ese y es el yo me peligro quedo, porque, sí, perdón. Sí, no, porque tranquilo. el peligro en todo esto viene que al tratar al Espíritu Santo como una fuerza, entonces tratamos al Espíritu Santo como la fe asiática, en donde verdaderamente, sí, que pues, Dios mío, con esto entraría también en otro tema, pero sencillamente Mira, olvídate de eso, Zumba. estamos tratando como lo que es el secreto, lo que es no sé si lo han Ajá, escuchado, ajá, claro. el declarar la ley de Que eso es, atracción. ajá, ajá. Y así que estamos tratando al Espíritu Santo como la fuerza de Star Wars. Es como que, oh, si tú puedes visualizar y tú sabes, puedes ahí, tú sabes hacer 20.000 cosas, tú sabes, y Lo un vas a chorro de lo traer que a era. ti, lo vas a traer. Ya yo entendí el sticker, Jan. Dios mío, qué locura. Eso es lo que ocurre cuando se Mira, usa mira, y esta idea. Espérate, que Wilfredo ya, acaba de recibir una revelación. mira, pero hay gente que lo enseña basado en como que en la escritura, basado en la interpretación desde el En el Antiguo texto que Testamento. dice, Sí, pero es que eso le resta la persona al espíritu. Y cuando, Ujú. ¿verdad? Cuando verdaderamente se habla del espíritu, el espíritu sí puede manifestar fuerza, pero fuerza física, ¿no? Porque cuando precisamente, por ejemplo, a Jesús lo vinieron a buscar los soldados, ¿no? Cuando él dice quién es él, yo soy, los soldados caen para atrás, ¿verdad? sí, ahí es uno de los momentos en los que él se revela como Dios. Pero no es que sea una fuerza cósmica, ¿no? Sino que sí tiene fuerza, pero fuera de eso, el Espíritu Santo es una persona, o sea, que tiene Ujú. mente, que tiene capacidad, que tiene, ¿verdad? Y vuelvo a decir, ¿verdad? Con redundancia, pero tiene personalidad. Eso quiere decir que tiene su propósito también, que siempre también ha estado en la tierra. Como está diciendo Jan, así que mismo como Jesús tal vez eh, pues ya cumplió, ¿verdad? Pero está en su iglesia. El Espíritu Santo también se ha manifestado en diferentes momentos de la historia, incluyendo el Antiguo Testamento. Pero su tiempo es ahora. Que Y hablando su del Antiguo propósito y su Testamento, rol está activo en este momento. que hablando del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo lo podemos ver en Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Es importante que entendamos esto para entender por qué el Espíritu Santo aparece como paloma en el bautismo de Jesús. No fue porque le plació Sí. salir como paloma. Pues eso tiene una razón, ¿no? Cuando vamos al libro de Génesis, vamos y visitamos el idioma de dicho libro, su idioma original, nos damos cuenta que el texto lo que dice es que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Y cuando tú buscas un poco más de información en cuanto a lo que significa revolotear, pues hace alegoría a algún tipo de ave, ¿no? Algún tipo de paloma. En otras palabras, el Espíritu de Dios está revoloteando sobre las aguas. Luego Jesús estaba siendo bautizado, se abre el cielo, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, me siento muy orgulloso de él, etcétera, etcétera. Y desciende el Espíritu Santo como paloma para dejar saber que el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que estaba sobre la faz de las aguas, es el mismo que está sobre Jesús. Eh, pero Dios es Dios y a Dios no lo podemos limitar. El hecho de que se haya presentado como paloma tiene una razón. No significa que es una paloma o se quede como paloma. No sé si me estoy dando a entender. Porque a veces tratamos de encajonar a un Dios tan grande, tan incomprensible. El Espíritu Santo es espíritu, exactamente. No es un animal. No sé si se entiende lo que quiero decir. Eh, Sí, es como que decidió manifestarse o dejarse
en ese momento decidió manifestarse de esa forma, pero como tal sigue Para siendo dar un espíritu. mensaje, Como tal. exacto. En ese contexto era necesario o decidió hacerlo de esa forma, pero no significa que tiene que hacerlo por el resto de la eternidad. Exactamente, De esa exactamente. manera, porque es espíritu y si se decide, ¿verdad? Contextualizarse de otra forma a otro tiempo, ¿verdad? Pues Un helicóptero sobre las aguas. Ajá, ¿no? dudoso, Y pero que es como, yo traigo este ejemplo porque lo exponíamos en el salón de clase cuando comencé al principio a estudiar. ¿Sabes? El profesor le decía, oye, y si yo tengo un amigo que me dice a mí que Dios me habló a través de un sueño por medio de un chango color negro o un gato color negro. Y yo le digo a mi amigo, yo creo que tú deberías orar porque yo no creo que haya sido Dios el que te habló. ¿Quién soy yo para cuestionar la experiencia de mi amigo? Dios es Dios. Yo no puedo encajonar a un Dios grande o enmarcar a un Dios grande en una pizarra. O sea, Dios es Total, este cuadro. Si total. Dios se sale de este cuadro, pues ya deja de ser Dios. No, el problema es que lo mismo de la palabra religión en el episodio anterior. Hay que hacer una nota al calce ahí, Michael, perdóname. En que Dios mismo nos dejó la Biblia como filtro. O sea, no es que cualquiera que diga Dios me dijo, pues vamos a decir, no, no lo vamos a cuestionar. Tampoco es que nos vayamos a ese extremo, porque o sea, hay revelaciones y cosas que niegan la divinidad de Jesús. Y obviamente, eso, por más que digan que Dios dijo, Dios no dijo ahí, obviamente, porque o sea, tenemos un filtro que es la Biblia. Sí, a eso iba, a eso iba. Te Perdóname, ok. adelantaste, pero sí, a eso iba. Mala mía. No, pero es bueno que lo traigas a colación. Entonces, si el amigo mío tuvo un sueño en donde Dios se le apareció y le habló por medio de un chango color negro, pues entonces no fue Dios, porque es un chango color negro. ¿Por qué? Porque hemos demonizado los changos color negro y los gatos color negro. ¿Por qué? Por las películas, por Hollywood. Lo mismo que ha ocurrido con la palabra religión, que lo hablamos en uno de los episodios anteriores. Y yo creo que eso es limitar a Dios. Porque si Dios habló por medio de un burro, o una burra, o quien, el animal que haya sido, ¿por qué limitar a Dios? Y por otro lado, cuando hablamos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, creo, o 3, no sé, esa manifestación, ¿verdad? Yo pregunto si esa fue la primera vez que recibieron al Espíritu Santo. Porque según Juan, capítulo 20, Jesús resucita y dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. Y Jesús le dice, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos del costado, y al ver el Señor, los discípulos se alegraron. Y Jesús le dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús. Cuando el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, dice el texto, Juan 20, versículo 22 específicamente. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo, dice aquí. Mi Biblia dice que Jesús sopló sobre sus discípulos y sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonan sus pecados, les serán perdonados, y a quienes no se les perdonen, no se les serán perdonados. Entonces, ya tenían el Espíritu Santo. Ya lo habían recibido. Obviamente. Ocurrió otra cosa en Hechos. Pero no sé, se los dejo por ahí para aquellos que piensan que el Espíritu Santo descendió solamente en Hechos. Ocurrió antes, de hecho. Ajá, ajá. Eso es bien interesante. De hecho, nosotros hemos hablado anteriormente de esto cuando ocurre el derramamiento y este tipo de cosas que están. Nosotros explicamos, creo que en el episodio anterior, si no me equivoco, explicamos qué era lo que estaba hablando en ese contexto y el lugar en el que ellos estaban. Ellos estaban en un cruce, ¿verdad? En un lugar donde habían diferentes idiomas que se hablaban. Y cuando está hablando de que ellos empezaron a hablar otras lenguas, no está hablando de, pues, esto va a sonar bien feo, pero no está hablando del rababaiqueo de las iglesias, ¿sabes? Del revolú que se forma. No está hablando de eso. Está hablando de la traducción es idioma.
y es que ellos empezaron a hablar los idiomas que las personas que estaban abajo podían entender, porque ahí se cruzaban diferentes, Sí, diferentes, porque- ajá. sí, es bueno que digas eso. Eso mismo que vas a decir ahora. Sí, Eso ocurrió en un momento, en un lugar estratégico en donde diferentes culturas y personas que hablaban diferentes idiomas se atravesaban entre sí. es la cosa. Así que no fue que ellos empezaron a hablar en idiomas que nadie los entendía. Ellos empezaron a hablar en idiomas que todos entendieran. O sea, hay una diferencia bien grande. No es que empezaron tú sabes, ellos empezaron a hablar con unos lenguajes y unos idiomas en que las personas que venían de un lugar los entendían, el que venía del otro lado que hablaba otro idioma también lo entendía. Y eso fue lo que las personas escucharon, que ellos estaban hablando. O sea, que volvemos. Es importante que se hable eso, porque eso habla de un orden. Y uno de los textos que más se utilizan, y lo quiero leer, está espérate, estoy buscándolo, está en 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 18. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pero yo lo quiero leer en la versión que todo el mundo lee, que es la Reina Valera. Dame un segundito que se me movió esto aquí. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero ¿verdad? Eso lo dicen para justificar el desorden. Ah, eso es locura, no lo entienden. Ustedes no lo entienden porque no están en ese nivel, o lo que sea que digan, o la otra dimensión, o el lenguaje que decidan usar. Pero, si se fijan, el texto, versículo 18, empieza, Pablo está hablando, y él empieza diciendo, me explico. O sea, él está aclarando algo que ya él venía hablando de antemano. Y él está hablando de las personas estas que dicen yo soy de uno, yo soy de este otro, y eso es lo que Pablo está hablando un poquito antes. Y en el versículo 16 él empieza a decir, bueno, también bauticé a la familia de Estefanas, fuera de esto no recuerdo haber bautizado, ok, whatever. El 17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. De eso es lo que le está hablando. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Y ahí Pablo dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. No está hablando de una manifestación, no está hablando de ningún corre y corre, no está hablando, él lo que está diciendo, que de hecho la mayoría de las versiones tienen una división entre el versículo 17 y el 18. Yo les voy a decir algo que no sé si lo saben, pero si no lo saben, se los voy a aclarar. En los textos más antiguos, en ninguno de los textos originales existía ningún tipo de división, en ninguno de los libros no existían los versículos, no existían los capítulos, eran cartas por ir para abajo, eran escritos por ir para abajo. Así que la única razón por la que está dividido es para que se haga más difícil para nosotros, difícil no, más fácil. Dios mío, para que se haga más fácil para nosotros entenderlo. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros vemos una división, obviamente quien tradujo la versión, o el grupo de personas que tradujeron la versión, lo están haciendo bajo, ¿verdad?, una interpretación de que, mira, pues esto quizás puede ayudar a clasificarlo mejor, pero tenemos que tener en mente que en los textos que son los originales, o por lo menos los más antiguos, porque los originales no los tenemos, no salen esas divisiones. Así que si nosotros atamos el versículo 17 al 18, está diciendo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana. ¿Qué es lo que él está diciendo? Que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Bien fácil. Los que no son salvos, o los que no están ¿Por qué es una locura? Porque tú me estás diciendo que yo tengo que creer en un tipo
que murió en una cruz y el Antiguo Testamento dice que el que muere en una cruz es un maldito. Entonces yo tengo que poner mi fe, yo tengo que poner mi fe en un maldito y me voy a salvar. Sí. Eso es una locura, caballo. Por eso es que el mensaje de la cruz es una locura. Y Pablo dice, es una locura para ellos, pero para nosotros es salvación, papá. Es poder de Dios, totalmente. Agárrate de ahí. Y fíjate, y yo creo que otra cosa que es bueno ver, porque también tiene mucho que ver con el ministerio del Espíritu Santo, que es lo que estabas mencionando, Alberto, y es bien importante, es que cuando las personas comienzan a hablar en otras lenguas, cuando, ¿verdad?, desciende el Espíritu Santo con lo que se reconoce como el día de Pentecostés, es también el cumplimiento de una profecía. ¿Verdad? De más de una profecía, pero principalmente, ¿verdad? Y el mismo pasaje hace alusión a la profecía, y es que precisamente se va a hablar en otras lenguas y que pues los niños ¿verdad? Hace una alusión a la profecía que van a profetizar, etcétera. Pero esto, el mismo pasaje lo dice, y por eso es que es tan importante lo que también tú, Alberto, estás mencionando de que la Biblia no estaba en capítulos y versículos, porque a veces pasamos por desapercibido que el propósito de los libros de la Biblia y específicamente las cartas del Nuevo Testamento era leerlas de una sentada. O sea, el propósito original. Por eso es que a veces cuando nosotros leemos estas cartas, si hay un pasaje que no entendemos bien, mira, mejor es que leas la carta completa. Y realmente, porque es como... Eso es como empezar a leer un libro por la mitad. Eso no hace sentido. No solo eso, imagínate que yo ahora mismo venga y te escribo una carta, Carlos, Alberto, y entonces venga Jan y agarre, yo te doy que escribir una carta de 10 páginas y venga Jan y agarre solamente, qué sé yo, la tercera, y de momento empiece a leer que yo te estoy diciendo, mano, Alberto, y yo cogí la bicicleta y me tiré por una cuesta, me di una clase de matar, se me partió la espalda, no siento las piernas, qué sé yo, y eso es lo que está leyendo Jan, y Jan va a decir, Dios mío, ¿qué le pasó a Wilfredo? Pero él no va a ver que después, en la próxima página, lo que dice es que era un sueño, ¿viste? Y entonces, pues, pierde pierde el contexto. Y esto es lo que sucede cuando agarramos un capítulo, no estoy hablando ni siquiera de un versículo, a veces un capítulo fuera de un libro de la Biblia o de una carta de la Biblia. Esto a veces nos puede confundir en cuanto a lo que se refiere, porque usualmente el contexto histórico, usualmente a quién va dirigida esa carta está ya expresado en esa misma carta, que no hay que inventárselo, no hay que ir a veces a fuentes externas a buscarlo, no hay que buscar libros de estudio bíblico, no hay que ser un teólogo. Por eso es que es importante que leamos la palabra, que la leamos y tratemos de ser consistentes en eso, para mantener entonces la idea en un mismo libro de la Biblia y específicamente en las cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que donde vamos a ver una descripción del propósito del Espíritu Santo y un cumplimiento de unas profecías, incluyendo lo que Jesucristo también profetizó del Espíritu, que vendría precisamente a continuar y a hacer viva esa obra, como mencionó Michael ahorita, de Jesucristo aquí en la tierra. Súper. Yo estoy de acuerdo con eso. Es importante, aquí están diciendo Josué Hernández, las cartas mayormente se leen completas para ver el contexto completo. De hecho, es un principio de interpretación que la Biblia es su propio intérprete, y eso no quiere decir que vamos a tomar muchos versículos aislados como me estaban intentando hacer en estos días, que yo se lo envié a los muchachos para hablar del rapto, ¿verdad? Tomaban muchos versículos, no muchos, pero unos cuantos versículos que uno estaba hablando de una cosa, el otro estaba hablando de otra cosa, entonces lo atan. Eso es como cuando en las películas están, bueno, yo lo veo de esta forma. En las películas estas que hacen secuestros y esto, y cogen letras de los periódicos y forman mensajes con esas letras. Esas letras pertenecen a mensajes individuales que querían decir otra cosa, y a veces nosotros hacemos eso mismo con los textos y con la Biblia. Yo pienso que es bien importante que nosotros tengamos en la mente que tenemos que ser responsables con cómo nosotros leemos e interpretamos la Biblia, porque el hecho de que la Biblia sea su propio intérprete no significa que vamos a usarla mal y que vamos a usar textos aislados para crear
doctrinas o teologías que no van acorde con el mensaje general de la Biblia, porque volvemos, yo siempre lo he dicho un montón de veces y creo que lo he mencionado en varios episodios, hay la mayoría, si no todas, las falsas doctrinas o las sectas nacen de textos de la Biblia mal usados, incluyendo, y los que saben de historia de Estados Unidos, saben que en el 1995, creo que fue, o en el 97, ocurrió la masacre de Waco, donde estaban los Branch Davidians y ellos usaban la Biblia, ¿saben? Y eso era una secta, ¿ok? Así que por ahí, ¿verdad? Históricamente se puede seguir mencionando, o sea, han ocurrido guerras, han ocurrido suicidios en masa a base de textos usados fuera de contexto. Eso es bien importante. La que Biblia nosotros... en las manos, la Biblia en las manos equivocadas. Ajá, exacto. Mira, Jan, y Puedes, que no había nacido. Me encanta el bustero. voy a decir esto, que suena un poquito quizá fuerte, pero la Biblia en las manos equivocadas puede ser palabra de maldición, palabra satánica. La palabra de Dios en manos Mal equivocadas. usada. Bueno, Satanás la usó en contra de Jesús, ¿no? Es la cosa. Precisamente Es cuando la es mal cosa. utilizada, Es la cosa. definitivamente. Y fíjate, eso es lo triste del asunto, que a veces personas con buenas intenciones dicen una salta de locuras que confunden a las personas con buenas intenciones. Por eso, vuelvo y repito, es tan importante que estudiemos la palabra, que la leamos y la conozcamos, porque una persona que tiene tal vez un deseo genuino puede enseñar algo erróneo, pero si tú tienes el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo te va a recordar lo que ya tú has conocido del Señor y te va a dejar saber, eso no es correcto, esto no es ahí de acuerdo. podemos hablar de una de las manifestaciones del Espíritu Santo, que sería el discernimiento, el don de poder discernir. Eso, oye, ¿verdad? tú me Lo que te perdonas. enseña bien o mal. Sí, Hacho, sí. Y yo pienso que a mí, yo en esto voy a hacer la pregunta aquí, la voy a tirar así, sin que la hayamos hablado antes ni nada, como en verdad, como la mayoría de las cosas, pero mira qué cosa, que todo el mundo habla lenguas y todo el mundo, pero no existen los intérpretes. No existen. Yo todavía hasta el sol de hoy no he conocido ningún intérprete. Creo que una sola vez he visto una sola interpretación de algunas lenguas que se hayan hablado. Fuera de eso, yo nunca en mi vida he visto a alguien que... Pues mira Pues qué fíjate, cosa. Fíjate, yo fui a un una solo iglesia. video. Yo vi un solo video en las redes sociales hace como 10 años de una persona que estaba hablando en lengua y el otro tenía un micrófono interpretándola. Hace como 10 años fue eso. No he visto más ninguno. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Tú sabes. Así que... Lo más duro es que Pablo dice, papi, yo hablo más lengua que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras que la gente entienda y que me sirvan para instruir y edificar la iglesia en lugar de 10,000 palabras en lengua. Ahí Agárrate está. de eso. Y después Ahí dice, pues mira, cuando se reúnan, pues que cada uno puede cantar, uno que enseñe, uno que traiga el mensaje, otro que hable en lengua, pero otro que interprete. Y dice, todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia, gente. Si se hablan lenguas, que hablen 2. O cuando mucho, 3 por cada culto. Y después dice, y que alguien la interprete. Si no hay intérprete, cállate la boca. Eso es lo que no dice hablen. aquí. Y cada uno hable para sí mismo esas lenguas con Dios. Porque si tú te pones a hablar lengua, ¿qué tú estás aportando para la iglesia? ¿Qué le sirven tus lenguas al cuerpo? ¿En qué edifica? En nada, porque nadie te entiende, caballo. Esas lenguas son para edificación tuya con Dios. Entonces Pablo dice, cállate la boca y háblala con Dios. Cállate la boca, ¿por qué? Porque tú puedes controlarla. Claro. Y en todo caso, si hay un intérprete, pues mira, tú hablas en lengua y que alguien las interprete. ¿Terminaste de hablar en lengua? Pues otra persona va a hablar en lengua. Pues dale, cuando tú termines. Y como mucho, 3 por culto. No todos a la vez.
Tú sabes, No esto es todos un a la orden, vez. porque De Dios es hecho, ordenado. y por eso es importante que lo que estamos mencionando también es que no es que las lenguas no sean ciertas, no es que las lenguas no existan, es que tienen un orden. Y no sé, esto ha sido objeto de también tanta manifestación de precisamente el Señor está aquí, se metió papá, etcétera, etcétera. Y entonces, Se que, metió. que ¿Dónde realmente, estaba? pero, Estaba en el parking, que todavía no había llegado, Así pero, que... pero verdaderamente lo más importante que se pueden llevar de este punto es que sí se pueden controlar. Pablo está diciendo, hey, Claro. si no tienes interpretación, cállalo. O si es que tu espíritu está orando al Señor, pues tú bajito. Y eso es lo que está diciendo Pablo en ese pasaje de Primera de Corintios 14. Y ¿verdad? Yo les voy a instar que lean esos capítulos específicamente del 12 al 14 de Corintios y van a descubrir verdaderamente si los leen corridos, olvídense de los capítulos. Pero de verdad, Wilfredo, deberían de leer el libro entero. No, claro. Claro, Claro. pero lo más importante es que se olviden de las perícopas, que se olviden de los titulillos, que se olviden de... No, Sí. lean eso de cantazo como fue intencionada, para que vean que, por ejemplo, el capítulo 13 que se usa para hablar del amor, no está hablando de cualquier tipo de amor, está hablando del amor ágape, el amor de Dios, entre otras cosas, ¿no? Y van a darse cuenta de cómo toma sentido. ¿Por qué Pablo está hablando de los dones y de momento está hablando del amor de Dios y sigue hablando de los dones? ¿Y qué importancia tiene eso precisamente en la obra del Espíritu Santo a través de los dones del Espíritu en la iglesia? Por eso, es que sí, esta loquera, ¿verdad? Que ha surgido, pues tiene que ser manejada a través de la palabra. Yo estuve en una iglesia hace varios años, bueno, cuando estaba en ¿Y Puerto cómo tú te Rico. atreves a decir que eso es una loquera? ¿Qué te pasa? Eso es locura. Es que tú no lo entiendes porque es locura. Pero yo estuve en una iglesia donde había mucho Ay, orden. Dios. Y de momento sí, había unos momentos en donde personas se levantaban y hablaban en lenguas y se levantaban otras personas a traducir, pero las lenguas no eran gritadas, se notaban que eran oraciones completas. Y había una persona que traducía. Y era una cosa tan impresionante porque yo nunca había visto una cosa como esa. Y ahí yo vi el propósito que en ese momento también, o esos momentos en que ocurrió en esa iglesia, había un propósito con que se manejara ese mensaje a través de las lenguas. Y fue de una manera responsable. Así que pues yo creo que eso es parte de lo que nosotros Eso debemos yo lo he visto aprender de bien este tema. una sola vez, como les decía, una sola vez en un campamento de jóvenes hace muchos años. Yo vi que empezaron a hablar lengua y una persona interpretó. Esa es la única vez que yo he visto que eso pase. Entonces yo digo, Mira, mano, porque yo voy a hacer un video mañana. Yo voy a hacer un video mañana para una clase. Yo voy a hacer un video mañana para una clase. Yo no quisiera, ¿verdad? De compartir todo lo que voy a hablar en ese video. Pero sí creo que es pertinente para este episodio decir algo. vayan y busquen las redes sociales de Michael y vean el video. Sí, va a mañana. estar en YouTube. El Bueno, miércoles. cuando estén escuchando el podcast, ya el video va a estar. Así que Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 23, creo que es. Pablo le dice a los tesalonicenses, a los de Tesalónica, perdón, mira, escúchenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque se está dirigiendo a una comunidad, que son, que no creen en las profecías, que solamente creen en lo que está escrito aquí. O sea, no creen en eso de la gente profetizando y qué sé yo. O sea, son, en términos generales, si lo pudiésemos, ¿verdad? Traducir o contextualizar a Puerto Rico, son como antipentecostales. ¿Por qué digo antipentecostales? Porque pues, los pentecostales son quizás la denominación más marcada en cuanto a los dones, lo que es la profecía, el hablar en lengua, el danzar en el espíritu, etc. Está muy más marcado. Pues los de Tesalónica eran como antipentecostales y no creían en las profecías. Pablo dice, hey, espérate, no apagues el espíritu. Escúchalo todo. Retén lo bueno, desecha lo malo. No es que rechacen las profecías, oye, escúchalo todo.
retén lo bueno, desecha lo malo. Entonces, eso es un extremo. Y Pablo se dirige a Corinto, la iglesia en Corinto, que estamos hablando de esa, pero esta otra iglesia está en el otro extremo. Esta iglesia cree que el hablar en lengua y el, qué sé yo, las profecías y todos esos dones los hace más especiales o más espirituales que aquellos que no tienen esos dones. Es que eso pasa hoy en día también en la Ey, iglesia. con calma, Ok, caballito. rápido se me... Pero es que yo creo que también eso es un problema que había en esa iglesia en general del descontrol y el desbalance. Porque si Por tú eso, ves, desde un principio estaban peleando con ellos, bueno, no peleando, estaban corrigiéndolo, de que ellos siempre querían tener grupitos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy el más espiritual, yo soy de Cristo. por eso mismo. En la cena del Señor también estaban los que se comían todo y no le dejaban a nadie. Y se creían mejor porque eran ricos y los pobres no merecían estar en la cena. Sí. Y ahí Es Pablo verdad. comienza, y Pablo dice, mira, tú puedes hablar en lengua, tú puedes, si lo traemos acá, tú puedes hablar en lengua, tú puedes danzar en el espíritu, tú puedes profetizar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tú puedes tener todos los dones, pero si tú no tienes amor, tú eres una persona que le gusta hacer mucho ruido, que le gusta aparentar. Está Quiero hueco meterme aquí en aguas profundas también. Puedes dar todo tu dinero a los pobres y creerte que también, eres más servicial. Lo dice también. ahí, no lo digo yo. Puede servir, exacto. Ay. Y entonces ese es el capítulo 13. Y después vamos para el capítulo 14 y Pablo habla del orden. Y dice, oye, esto no significa que tú no hables en lengua, esto no significa que no profetices, esto significa que hay que tener un orden. Y ahí, ¿verdad? Reiteramos lo que hemos dicho en el capítulo 14, que lo puedes leer en tu casa. Pero digo esto para que las personas como que se interesen en leer Primera de Corintios, yo leería también Segunda de Corintios, y Primera de Tesalonicenses, para que entiendan el contexto de lo que está sucediendo. Eso era lo que quería decir. Sí, no, que yo lo que estaba diciendo era que eso es igual que ahora, con la cuestión esta de que hablar lengua te hace más, más espiritual. Tú Sí, el sabes. detalle. Hay un comentario por ahí que dijeron, creo que fue Sí, Giuliani, que dijo que el que no habla, lamentablemente el que no habla lengua o no danza en el espíritu, no tiene el Espíritu Santo. Y yo creo que hay un ajá. problema bien serio ahí. Eso, ahí no quiero que suene que esté tirando. Ese es mi problema con la teología pentecostal específicamente. Sí. Ese es mi fue. problema. Porque Jan Ibrahim García Rivera, con los dos apellidos, pues tengo más. Yo creo en la manifestación del Espíritu como que en los dones, si lo ponemos así en... Ajá, claro, claro. Y Ese que soy yo. conste que no estamos Que no- diciendo, por lo menos yo no Así- estoy diciendo que las lenguas no son reales, porque las lenguas sí son. Lo que pasa Son es reales, que son reales. es el orden, es el orden, es el orden. tú No, sabes. claro. Pero como Me que quedé pegado ahí. mi problema con esa perspectiva es que si no tienes, ellos ponen eso como si fuera el sello del espíritu, como Ajá. que si hablar Ajá, en lengua ajá. o tener esa manifestación exterior como si ese fuera el sello. Pero la Ese es el Biblia nos problema. dice que el sello del Mira, Espíritu Santo viene cuando tú eres convertido Claro. y el Padre te sella con su espíritu y ya eres propiedad de él. yo No voy necesitas nada exterior para Ujú. confirmar el sello que ya Dios te puso. Y es bueno que traigas esa perspectiva, Jan, porque aquí no estamos haciendo, no estamos diciendo que nosotros no creemos en nada de eso. Oye, No, pero yo Mira, yo quisiera, quiero contarles algo que la gente rápido. no, es bueno que traigas eso, porque para la gente que nos están viendo, aquí nosotros no estamos diciendo que nosotros no creemos en eso. Quizás yo soy el tipo más controversial y tú me ves en mis redes, y tú dices, pues Michael no cree en eso. No, yo creo en eso. De Michael hecho, no cree ni en la yo luz creo que eléctrica, yo no sé, yo no le creería mucho. quizá el Luma no creo. Eh, es otro tema. Pero de hecho, yo creo que algo que los pentecostales a mí me han enseñado es a orar, hermano. Sí. Es a orar. Tú sabes Sin que duda yo alguna. quiero decir algo que tengo, una espinita que tengo en el corazón. Bueno, voy a contar dos cosas rápido. Primero, lo que estábamos hablando de hablar en lengua. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad que había un compañero que no voy a mencionar el nombre ni voy a decir quién es, pero
hay un concilio que uno de los requisitos para tú ser pastor es hablar en lengua. Literalmente te pregunta si tú hablas en lengua. Y él no hablaba en lengua, pero él era pastor o él estaba para ser pastor. Entonces, como él había cogido clases de hebreo y de griego y él hablaba, uno de los dos la hablaba, le preguntaron en la entrevista que si hablaba lengua y él dijo que sí. Él dijo, bueno, yo hablo griego. Él dijo, yo no mentí porque es la verdad. Así que es la verdad. Así que, pero Se nada. tiró Berechit, Sí. Elohim, se tiró esa. Bereshit bara Elohim. Esa. Ese es Génesis 1. Génesis 1, Génesis 1. Mano, Qué pero duro. lo otro que quería decir es que yo tengo una espinita con una canción. Acho, desde la primera vez que lo escuché, desde antes de yo estudiar teología, desde antes, yo tengo una canción que dice, seguramente todos aquí la han escuchado, que dicen, si no fuera por el fuego, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por el fuego. Y yo decía, mano, a mí eso como que no me cuadra, porque tú estás, o sea, como que si no fuera por qué, ¿dónde queda entonces la obra redentora de la cruz? Tú estás poniendo una experiencia sensorial por encima de la cruz. En serio, tú me estás hablando de que a ti se te pueden parar los pelos escuchando una canción de rock, una canción de Bad Bunny o una canción de qué sé yo quién, y eso no quiere decir que es el Espíritu Santo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Así que estamos poniendo, y uso esos ejemplos de música secular porque sé que todos los que estén escuchando van a saber quiénes son lo que es lo que estamos mencionando. ¿Sabes? Hay gente que se le paran los pelos escuchando otras cosas, o hay gente que tienen las mismas reacciones con otros tipos de cosas o en otros escenarios que no son dentro de las iglesias. Así que estamos poniendo experiencias sensoriales, experiencias que no tienen necesariamente Emocionales. claro, mano, por encima de nuestro razonamiento de la obra de la cruz. Literalmente, o sea que estamos hablando de que yo siempre menciono esto en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25, donde Pablo dice que salen, porque Pablo le está hablando a Timoteo, y ahí es donde él le dice ¿verdad? Que el siervo de Dios debe enseñar con amor y qué sé yo qué, pero Pablo le dice, básicamente le dice que les enseñó con amor, por si Dios les concede el arrepentimiento. Y en el griego dice por si los hace volver en sí y salen de ese estado de embriaguez en el que estaban. Tú me estás diciendo que eso, que una experiencia sensorial es más grande que eso. Por Dios, tú sabes. Es una cosa, es terrible, pero también quería mencionar que lo mencionaron algunos de los comentarios, perdón, que ahora mismo que mencionaron el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso pues es un tema que en verdad se puede hacer un episodio también de ese tema, pero Sí. no hay evidencia bíblica de que uno tenga que hablar en lenguas cuando uno recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Dile ahí. Santo, lo que dice la palabra es que cuando nosotros venimos a Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Ese sello viene automático, es como mi USDA Choice, tú sabes. Y ese sello es lo que nos hace salvos y lo que nos hace que cuando lleguemos adelante del Padre seamos reconocidos como hijos adoptivos. Pero no hay evidencia bíblica de que todo aquel que reciba el Espíritu Santo lo reciba a través de las lenguas. Con todo respeto, es un disparate. No lo dice, no lo enseña la palabra. Yo nunca hablé lengua. No podemos creer las cosas porque nuestra denominación la cree, porque nuestro pastor lo predica, porque nuestro pastor se equivoca. Nuestros pastores son humanos y están en una búsqueda de entender la palabra igual que nosotros. Como dijimos, el pastor no es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Y como hermano de nosotros que es el pastor, él se equivoca. Por eso es que tenemos cada uno. Yo sé que vuelvo con lo mismo. Estoy como el tocadisco, el rayadisco. Cuando yo era chiquito, los discos rayados volvían con lo mismo. Tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que conocer la palabra para poder distinguir la verdad de la mentira. Tuve un mentor que me enseñó siempre, y esto lo llevo en mi corazón, es que a veces nos enfocamos tanto en conocer las mentiras que existen. Vamos a conocer la verdad a través de la palabra, porque si conocemos la verdad, no hay mentira que podamos creer. Ni mentira que nos confunda. Las detectamos fácilmente si nos enfocamos en conocer la verdad. Claro, claro. Sí, creo que tú lo compartiste en uno de los episodios. Oye, de hecho, yo creo que una de las evidencias más grandes que tienes el Espíritu Santo no es hablar en lengua, es controlar la que tienes.
¡Ey! Se metió Dios aquí. Y a rayo, y a rayo. Era, Ahí y Eso está. oye, fue. aquí Vilmari Eso está fuerte. preguntó por Facebook ahorita, ¿alguien aquí ha danzado en el espíritu? ¿Podría contar qué sintió o experimentó? Y yo, por lo menos yo, comienzo diciendo que yo nunca he danzado en el espíritu y mi experiencia en el ámbito pentecostal fue bien frustrante para mí en mis comienzos, yo chamaquito, te estoy hablando de 16 años. ¿Por qué fue frustrante? Porque literalmente pues decían que pues, tú no tenías el Espíritu Santo si no danzabas. Y para mí fue bien Sí. frustrante ver cómo para aquel entonces mi novia, estábamos empezando, y un montón de gente, brother, danzando en la iglesia, cuando tiraban agua, y todo el mundo empezaba, y yo, papi, yo paraba ahí, yo decía, Dios mío, pero, ¿sabes qué? Estoy en pecado, que estoy haciendo mal. Papi, yo me frustré bien duro, bien duro. Ay, Dios. Y papi, yo quiero que si algo pudiésemos rescatar de este episodio es que eso no es una evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo, honestamente. Como dijo Jan ahorita, Exacto, ese es mi problema con eso porque le pone como una carga extra a las personas que, ¿verdad? Que no se supone que esté. Y primero, y segundo, los dones son dones. Y si vamos a la definición, es un regalo. So, Dios decide a quién regalarle. No es que todo el mundo va a recibir el don, porque si no, no fuera un don. Porque si todo el mundo lo tiene, si todo el mundo tiene lo mismo, pues ¿de qué vale que sea ese regalo? Claro, Pues, claro. porque tiene una función específica y Dios la da para esa función. Mira, Vilmari, aquí en un comentario de Vilmari está diciendo, yo jamás, asumo que ella está diciendo, yo jamás hablé en lengua. Ella dice, y supliqué a Dios 1000 veces que me bautizara. Llegué a pensar que había blasfemado. Mira, yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, todo el mundo habla lengua y yo no hablo lengua, ¿qué es la que hay? Y me decían, no, tú sabes, tú tienes que tener, como que quererla, tú sabes. Y yo decía, pues, ¿qué más voy a hacer? Que se supone que, como que me tengo que sentar a concentrarme para que yo lo quiero, ¿entiendes? Como que ¿cuál es entonces la forma en la que hay que operar? Tú sabes. Y me di cuenta que no, que eso no es así. Tú eso es sabes, mira. que tiene frenillo. Ay, Dios. No, pero tú sabes, yo no sé, a mí me hicieron pensar, oye, y no era tan, yo pienso que el escenario, por lo menos al que yo estuve expuesto, no fue tan fuerte. Yo llegué a ir a visitar otras iglesias donde era más fuerte, donde yo sé que hay gente que pasaron experiencias peores que las mías. Y yo pienso que estos temas hay que hablarlo porque es que hay mucha gente pensando que ofenden a Dios porque no hablan en lengua. ¿Qué es eso? Sí, y de hecho precisamente ese es el problema cuando le damos más importancia a la experiencia que al conocimiento. Pablo, ¿verdad? En Romanos conocemos este pasaje de memoria que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso no quiere decir que los sordos se van para el infierno porque no pueden escucharla. ¿Qué significa esto? O sea, obviamente, en aquel momento no todo el mundo tenía acceso a la palabra, así que la gente tenía que escuchar, conocer. Así que si nosotros queremos aumentar en fe al Señor, que de hecho la fe, también la definición, etcétera, realmente es una convicción que requiere automáticamente. La fe es parecida al amor. Tú no puedes amar y tú no puedes tener en fe en algo que tú no conoces, porque entonces tú eres un loco, con todo respeto. Pero si tú A verdaderamente mí me quieres da tener... risa porque Wilfredo te dice con todo respeto, ¡pam! Y le tira la yugular. Pero verdaderamente, es que mi intención no es ofender a nadie, pero es que tenemos que despertar, porque es un peligro. Y honestamente la palabra es clara. Entonces, si queremos conocer a Dios, vamos a tratar de dejar de buscar a Dios como si fueran con una tablita de Ouija. Tenemos Ajá, que, igual. ay, Y a lo siento, y rayo. aquí está y se me revela. No, hermano, la palabra profética más segura la tenemos ahí enfrente. ¿Tú quieres conocer Sí, a Dios? sí. Mano, está ahí. Mira, yo tuve esta experiencia y perdonen, ¿verdad? Que estoy tomando también mucho tiempo, pero No, tira por ahí. siendo novio yo con mi esposa, ella fue a hacer un viaje misionero a Haití. Y no llevábamos mucho tiempo de novios. A mí esto me espantaba, pero es como que pues, la iba a extrañar y ella se iba por casi un mes. Así que lo que decidimos, yo sé, yo soy un poquito así medio fresa, lo reconozco, pero lo que hicimos fue que
antes de ir nos dejamos un mensajito por día en unas libretitas y nos las intercambiamos para que cuando nos extrañáramos, como no íbamos a tener comunicación, ese día íbamos a leer el mensajito que correspondía, ¿verdad? Al día, ¿no? Y entonces de esa manera nos manteníamos en una comunicación, pero eso me ayudó a conocerla a ella. Pero imagínense, si verdaderamente ella me hubiese dejado la libreta y yo no leía la libreta ningún día, primero me perdía la oportunidad de ver qué es lo que ella me escribió, de ver qué es lo que ella pensaba de mí, y como nos estábamos conociendo, pues tener esa oportunidad de conocer lo que ella pudo haber escrito en esa libreta de nosotros y de ella. De esa manera, nosotros debemos acercarnos a Dios. Dios nos dejó todo lo que necesitábamos saber de Él en su palabra. No deberíamos tratar de buscar atajos. ¿Tú quieres conocer a Dios? Búscalo en su palabra. O sea que tú estás diciendo que la fe viene por el estudiar la palabra, por Para estudiar leerla. la palabra. Eso es así. Amen. Exacto, sí, porque si no, entonces, pues los sordos no entran y los mudos, porque no pueden confesar, como dice Romanos 10:10, ¿verdad? Porque vamos a Sí, no tomar todos los confiesan con textos su boca. literales. Ey, a Ajá. rayos. Ya, papá. Que nosotros hablamos de eso, yo creo, ¿verdad? También de lo que estaba hablando ese texto, no le hemos hablado, pues si no, lo aclaramos rápido aquí en un momentito. Ok. En Romanos 10:10, que dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El contexto de los romanos, y yo pensé que lo había mencionado, pero aparentemente no. El contexto de los romanos tenían a un dios, ese dios era el César. Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo ahí es que ellos tienen que renunciar a su dios. Eso es todo, renuncien al César. Eso que de hecho yo creo que si no, a los muchachos entonces se lo mencioné, que en el libro de los mártires, uno de los casos, creo que es en el de Andrés, si no me equivoco, cuando él está para ser juzgado, el oficial que lo está custodiando, el romano, cuando él lo van a ejecutar, se quita las ropas de soldado y se arrodilla al lado de él, profesa su fe y pues es ejecutado al lado de él. Eso es súper interesante y yo creo que es importante para nosotros entender el contexto, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Déjame ver. Hay un comentario acá que quisiera ¿verdad? Aclarar, porque creo que no se entendió lo que yo estaba mencionando, de Efraín Cruz, ¿verdad? Que está diciendo, ¿Cuál es esta? ese mismito. Dice, yo sigo la Pactual Reformada, pero hay buena como Gordon Fee, Pablo el Espíritu y el Pueblo de Dios, Teleo Pentecostés, Salvación Reformada, ya sea una buena defensa del bautismo del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que no existe el bautismo del Espíritu Santo, estoy diciendo que no hay evidencia de que exista, de que cuando uno recibe el Espíritu Santo necesariamente se recibe con las lenguas, que esa manifestación de las lenguas es necesaria para demostrar que hubo. Sí, como si eso fuese como que, mira, tienes el Espíritu Santo, ¿hablas en lengua, sí o no? Sí, Pues sí, no, pero pues yo, no, yo, pues cre- no. yo creo que lo que Frank está diciendo es que hay una forma de definir el bautismo del Espíritu Santo que no implica esa noción que nosotros tenemos de que se manifiesta con hablar en lengua. Claro, Yo creo que eso es lo que quiere decir. Sí, por eso, pero que lo que Pero eso es lo mismo que está diciendo quiero aclarar que yo no dije que es un disparate lo del bautismo. Lo que yo dije que es disparate es, ¿verdad? Que se diga que las lenguas son esa evidencia de que ocurrió un bautismo del Espíritu Santo. Es la cosa. Así que ya lo saben, si le cuestionan el bautismo del Espíritu Santo preguntándole si hablan en lengua, si sí o si no, pues ya saben, eso es un disparate, porque eso no es una vara de medir, ¿sabes? Usted le dice, no, yo no hablo en lengua, pero controlo la que tengo, y eso es una evidencia. Tú la controlas, ahí está. No, pues está bien, pues no me hable. Si no controla la que tiene, muchacho, no vas a poder controlar ninguna de las lenguas.
Eso fue lo que nos enseñó el doctor Félix Muñoz en el otro episodio, ¿verdad? Ese episodio estuvo bien bueno. Si no lo han escuchado, vayan y escuchen. Para mí ha sido uno de mis episodios favoritos. Ay, Dios mío. Pero sí, yo creo que pudimos abarcar un poquito sobre, ¿verdad? Porque esto es un tema que pueden salir varios episodios de él. Y realmente volvemos, nace de una preocupación que yo sé que no solamente a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Sino que a nivel de Latinoamérica sé que también está pasando. Y a nivel de Estados Unidos también, porque hay una rama de Estados Unidos donde también creen en eso. Así que realmente... A mí me gustaría hablar en un episodio, en algún momento, del aceite. Ay, bendito. Ay, Dios mío. Del aceite ungido. Lo de ungir las casas y los carros y todo eso. Es un buen tema. Eso puede ser el lunes que viene. ¿Qué tú crees? El próximo episodio. Si te compraste una casa y no lo ungiste. No, ya la perdí. No, ya Dios no está en tu casa. Unge tu carro para que no te lo choquen. Ungela tú. A mí me molesta cuando llaman a la gente, a los pastores para que la unjan. Mira, están ocupados. Ungelo tú mismo. Está el sacerdocio universal, el Señor te dio la potestad. Eso es parte, pero eso es parte. Yo pienso que eso es parte de, primero, del misticismo. Y segundo, ¿de qué? Chicos, eso viene de allá, de Israel, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que cojan el cordero, que lo maten, que lo sacrifiquen, que lo piquen, y que con la sangre del cordero manchen los dinteles de las puertas para que cuando el ángel de la muerte pasara, no tocara a ninguno de sus primogénitos. Mira, antes que cerremos... Perdón. Y obviamente utilizan el texto ese de Santiago que dice que si hay alguno enfermo, qué sé yo, coja aceite, que no se refiere al aceite es ungido, pero nada. Sí, que llamen a los ancianos y oren por él. Antes de irnos, yo quiero mencionar, ¿verdad?, este libro que yo leí, se llama El lenguaje del cielo, que tiene un par de preguntas sobre lo de hablar en lengua, y yo creo que, ¿verdad?, para la persona que esté curioso como yo, que yo lo vi en Sam's y no lo compré la primera vez que lo vi. Cuando volví otra vez yo dije, tengo que comprarlo para leerlo, y me lo comí en un fin de semana, y va por un montón de preguntas que uno se hace, como las que hicieron, como que un don de lengua, o es poder, o es como requisito. Ajá, como que existe el bautismo del Espíritu Santo en lengua y cosas así, como que va por todo eso. Y hasta, por ejemplo, de lo que habló Alberto, que menciona lo de Hechos 2, de hablar en idioma, y si eso invalida que haya otro tipo de lengua y qué sé yo. So, en verdad está interesante. Si lo encuentran y lo quieren leer, para mí fue una buena lectura. Mira, hay varios aceites ahí, ay padre, yo no sabía eso. Mira, aceite profético, aceite de tabernáculo, aceite de David. Hasta ahí llega mi conocimiento. Yo nada más he visto. Es más, yo tengo aquí. Mira. Ya tenemos, oye, Alberto, ya tenemos el episodio de la semana que viene. Vamos a hablar del aceite y vamos a hablar del altar también, que Pizarro por ahí, Luis Pizarro, sugirió el tema. Luis Pizarro, vamos a hablar del altar. Vamos a ver de qué altar está hablando él, porque yo no sé a cuál altar se refiere. Eso es vamos a tirar esa preguntita ahí para el próximo episodio. Mira este aceite. Yo tengo el mío de colección, porque en verdad y huele durísimo. Yo no sé, yo vi una vez que había una cuestión que traían aceite de allá de Israel y decían como que ese aceite era especial, no podías gastarlo en cualquier cosa, tenías que usarlo para cosas que sean realmente importantes. Si no, pues ya tú sabes, era Eso es como el agua bendita esa que traen de otro lado. Algo así, sí, porque yo he visto, ay Dios mío, aquí se inventan eso estamos regresando a las reliquias de los católicos en la época medieval. Es como, sí, es como que si el aceite de cocinar sirve. Yo creo que, bueno, este tema es demasiado interesante también, definitivamente. Nada, yo creo que tienes que buscarte el extra virgen, ¿oíste? En Supermax. Sí. Tienes que buscarte ese. Anuncio no pagado. Ay. Bueno, mi gente, yo les voy a dar las gracias por sintonizar.
yo, yo les voy a dar las gracias por sintonizar, gracias por estar con nosotros. Ya saben entonces cuál es el tema del próximo episodio. Ay, perdónenme. Pero de verdad es importante que sepan que hablar en lengua no es un requisito o una evidencia necesariamente de tener bautismo del Espíritu Santo. Ni siquiera hablamos de las personas que fingen las lenguas y fingen las manifestaciones, Sí. pero eso existe, es parte de, tú sabes, pero... Yo creo que en un ¿sabes? futuro pudiésemos, perdona que te interrumpa, Alberto, sí hablar precisamente de las lenguas, o podemos hablar precisamente del bautismo del Espíritu Santo, etcétera, y de lo que esto implica. Yo creo que sería bueno para ahondar entonces en esto, ¿no? Pero bueno. La gente está matando en los comentarios, yo no sé. Sí, ay Dios mío. Sí, están ahí, ya tú sabes, revelados. Perdona, Alberto, que te interrumpí, mijo. No, realmente estaba... Bueno, Corillo, ustedes saben que es la que hay. Redefiniendo Podcast, Alberto Alvarado PR en Instagram. Busca Redefiniendo Podcast en Spotify, Apple Podcast Por favor. y en todos los podcasts. Todos los Iglesia Podcast en Instagram, y obviamente el podcast en todos los podcasts en Spotify, Apple Podcast. Corazones Pródigo en Instagram también, Jan Ibrahim en Instagram, y consíguelo en Spotify y Apple Podcasts. Michael J. Cerezo y Ortopraxis Podcast Es la cosa. en Instagram. Es la cosa. Así que, gente, gracias por sintonizar. Hasta el próximo Saludito. episodio y nos vemos entonces en la próxima. Bye, bye.